noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional, cuando queda exactamente 7 días para el plebiscito de salida. De hecho, en una semana más, a esta misma hora, ya sabremos si la mayoría del país aprobó o rechazó la propuesta constitucional. Ha sido una semana intensa, con los últimos actos de campaña, algunos bastante polémicos, otros que terminaron en incidentes y controversias, pero sobre todo una semana marcada por la detención del vocero de la CAM, Héctor Yaitul, y lo que trajo, las consecuencias que trajo, la primera baja del gabinete del presidente Gabriel Boric. Nuevamente tenemos nuestra transmisión digital en paralelo, donde Felipe León conversará con nuestros abogados constitucionalistas, Marisol Peña y Tomás Jordán, respondiendo, ahí los vemos en pantalla, respondiendo las preguntas de nuestros usuarios sobre la propuesta constitucional. Para eso tienen que ingresar a 24 horas. Estamos en Facebook, en YouTube y en Twitch. Estamos en todas las plataformas, así es que podrán ser así parte de la conversación. Y comenzamos Estado Nacional de hoy con el último cara a cara de esta temporada. Las dos son mujeres, las dos han sido ministras, las dos han sido parlamentarias y las dos han sido alcaldesas. Una de ellas ha sido candidata presidencial. Bueno, estamos aquí en el estudio y las saludamos. Carolina Toá, ex parlamentaria PPD por el apruebo. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Y a este otro lado, Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, por el rechazo. Buenas noches. Hola. Gracias por estar con nosotros. Bueno, bienvenidas a las dos. Y quiero, antes de entrar a los temas de la propuesta constitucional, quiero pedirles a las dos una reflexión sobre lo que ha ocurrido durante el fin de semana. Hemos tenido actos de campaña, uno anoche en Valparaíso, que fue de un comando, de un grupo del apruebo y que ha generado toda una polémica. Y también hoy día, cuando vimos a un señor en una carreta con caballo pasar por encima, atropellar a ciclistas, parte del rechazo, los ciclistas de la campaña del apruebo. ¿Qué reflexión hace cada una sobre lo que está pasando? ¿Está crispado el ambiente o no, Evelyn? Está muy crispado. Ahora, la violencia no se puede tolerar nunca, sea del apruebo, sea del rechazo. Y por lo tanto, a esta persona que pasó con la carreta, espero que se investigue a fondo y si realmente es culpable, que se le apliquen todas las medidas del caso. Lo que pasó en Valparaíso es otra cosa. Lo que hemos visto ahí es un acto más bien deliberado, no fue algo, ¿no es cierto?, por el calor de los hechos, era algo que estaba absolutamente preparado y que por lo demás hemos visto durante la convención en numerosas ocasiones. Recuerda en realidad lo peor de la convención. Recuerda, ¿no es cierto?, esa vez, por ejemplo, que no permitieron a los niños cantar el himno nacional cuando se estaba recién instalando la convención. Recuerda todas las veces que trataron, ¿no es cierto?, de cambiar los signos patrios. Recuerda el tema de la plurinacionalidad. Pero sobre todo es un desparpajo, es una falta de respeto hacia Chile, hacia el sentimiento de las otras personas, que yo creo que se vivió mucho durante la convención y que de alguna manera, porque recordemos, digamos, que el apruebo partía casi con un 80%. El hecho que hoy día esté peleada la cosa significa que de verdad hicieron un muy mal trabajo los convencionales. Y este incidente de Valparaíso a mí me recuerda a los peores momentos de la convención. Carolina. Bueno, yo lo primero que quisiera decir de parte de quienes estamos en el apruebo, que lo que pasó en Valparaíso no nos representa y genera el completo repudio. Mucha gente en Chile ha muerto por la bandera. El primer gesto que se hizo en democracia después de la dictadura fue cubrir con la bandera el Estadio Nacional. El ultraje que se hizo ayer a la bandera y la manera en que se pasó a llevar a los niños y las niñas que estaban en ese acto es inaceptable y es totalmente contrario al espíritu que está detrás del apruebo, que es el dejar atrás una historia en que uno se pone encima de otros, como ayer se intentó hacer, pasando por arriba de algo que nos representa a todas y todos, como es la bandera. Ahora, quisiera decir que respecto al acto de la carreta que agredió a unos ciclistas, evidentemente se debe investigar, pero dado que Evelyn dice que estas cosas le recuerdan otras cosas, yo creo realmente que esa figura, es un poco un abuso de la figura, porque si fuera por eso, podríamos decir que esa carreta pasando por encima de los ciclistas nos recuerda a no carretas pasando por encima de los ciclistas, sino las Fuerzas Armadas pasando por encima del pueblo de Chile, pisándola con la bota y disparándoles con el arma. La verdad es que yo creo que en Chile tenemos una historia compleja, tenemos una historia de heridas,
Y la plurinacionalidad puesta en esa lista creo que es una agresión tremenda. La plurinacionalidad no es una falta de respeto. Podemos discutirla, pero la plurinacionalidad es la manera de hacerse cargo de una herida de Chile. Y creo que, a ver, en la convención yo tengo muchos puntos en los que tengo diferencias, tengo muchos gestos que no me gustaron y no me representan, pero creo que ahí hay un esfuerzo por recoger el pueblo enojado, el pueblo molesto, el pueblo que protestó, barrerlo para el lado, ningunearlo y descalificarlo como ha hecho el rechazo, solo nos va a condenar a mantener ese enojo. Tenemos que hacer un camino para acoger, escuchar el enojo y buscar una solución a las cosas que nos dividen. No ridiculizarla, no barrerlas para afuera. Ya, pero sobre el punto que decía Evelyn, Carolina, acerca de que a algunos les recuerda como lo que hablan de, ellos dicen, digamos, Evelyn, estoy tomando las palabras de ella, dice como lo peor de la convención. Pero hay quienes dicen, claro, es como volver a ver esa parte más radical de la convención que a muchos consideran que eso les ha traído problemas y les ha traído problemas la prueba. Pero sin duda, es que, a ver, en la convención estuvo representado un mundo que tiene mucho enojo, un mundo que por primera vez estaba sentado en la mesa y que expresó muchas actitudes muy agresivas, muchas actitudes poco dialogantes, que a mí no me representan en lo más mínimo. Pero creo que tenemos que tomar nota que ese Chile enojado existe. Tenemos que tomar nota que por algo tuvimos un estallido. Tenemos que tomar nota que por algo llevamos décadas ya con expresiones de malestar y de mucha rabia. Entonces, el camino hacia adelante es tratar de escuchar, tratar de buscar un pacto social que resuelva las razones, no solo los síntomas, porque resolver los síntomas parece muy fácil, pero a la vuelta de la esquina vuelven a aparecer. Entonces, por eso necesitamos un pacto más inclusivo, por eso necesitamos una protección de los derechos, por eso necesitamos algo que es muy importante, que es que el Estado no solo diga igualdad, sino que el Estado se haga cargo de las razones por las cuales esa igualdad no se cumple, de las personas que tienen desventaja para ejercer sus derechos, de las formas en que el Estado discrimina o abusa y deja a personas fuera de esa expectativa de igualdad o de libertad que debiera ser igual para todos. Evelyn, y todas. ¿Qué responde a, digamos, lo que dice Carolina, que lo que hace el rechazo es de alguna manera ningunear a ese grupo de gente que llegó, digamos, a la convención enojada y con razones para estar enojada? Hay que razones, están ninguneando sí. además la plurinacionalidad. Hay razones bien de fondo, ¿no? Cuando una persona que está enferma tiene que esperar 2 años para que lo atiendan, obviamente que hay enojo. Cuando una persona ha trabajado toda su vida y recibe después una pensión muy mala, hay enojo. Cuando una persona se esfuerza para que su niño vaya a un colegio, saca una buena nota y sin embargo tiene después, no entra a la universidad o algo así, obvio que hay enojo. Si uno va a ver las viviendas sociales, cómo están construidas, cómo están tomadas las poblaciones, ¿no es cierto?, por el narcotráfico, naturalmente que hay enojo. Distinto es que no permitan a niños cantar el himno patrio. Yo no he visto enojo en eso. Distinto es que realmente que hagan lo que hicieron con la bandera. Distinto es que a pito de escopeta una señora aparezca desnuda frente a la convención cuando en realidad el punto, si era serio, se podía haber hecho sin desnudos. Aquí ha habido en el fondo un grupo que hizo del enojo su forma de actuar y que escribió o trató de escribir una constitución desde el enojo, pasando por encima a todos los demás, diciéndoles que no tenían derecho a hablar, funándolos, ridiculizándolos. Y efectivamente, desgraciadamente, porque si hubiesen hecho un trabajo medianamente razonable, hoy día no habría duda de que iba a ganar el apruebo. Pero lo hicieron tan mal, y justamente lo hicieron mal porque lo hicieron desde el enojo. Un enojo que no es de los puntos que enojan a los chilenos, sino que ellos traían sus propios enojos y sus propias cuitas. Hablemos de la plurinacionalidad, que es uno de los temas, ¿cierto?, que se ha resaltado y que intenta, digamos, de las principales cambios o novedades de esta propuesta constitucional. Los últimos hechos de esta semana nos dejan en evidencia una vez más que tenemos un problema
serio, importante y complejo en la macrozona sur, en la Araucanía. Está clarísimo. Una herida abierta, como dijo el presidente Gabriel Boric. ¿Este texto constitucional se hace cargo de eso? ¿Es la respuesta adecuada a la deuda que hay con nuestros pueblos originarios? ¿O es, por otro lado, como acusan algunos, una constitución indigenista? Carolina. A ver, lo primero que quisiera decir es que hay muchas actitudes reprochables en lo que ha pasado el último tiempo. Yo reprocho, no me representa y repudio lo que pasó en Valparaíso. Así como las actitudes... Perdón, yo quiero decir que no tengo ninguna duda que es así. Ya, Es bien y importante repudio señalar también eso. que hay gente que fune a convencionales por una expresión de opinión. De hecho, eran convencionales de mi sector. Pero eso no fue lo que ganó en la convención. Eso no fue lo que ganó en la convención. O sea, de hecho, las personas que funaron a los convencionales perdieron. Lo que los convencionales quisieron hacer, que era tener una postura razonable en los temas ambientales, ganó. Las personas que quisieron interrumpir la canción nacional por los niños, perdieron. Al final, el himno nacional es parte de nuestros emblemas patrios. No ganaron esos sectores. Ganaron posturas que se ha buscado, ¿cierto?, poner como, yo creo, descalificarlas muy livianamente, como por ejemplo el concepto de plurinacionalidad. La plurinacionalidad no es, por decirlo así, una reforma del Estado. La plurinacionalidad lo que es un reconocimiento de lo que somos como país. La definición de nación a la que alude esa plurinacionalidad es aquella que dice que una nación es un pueblo que comparte una cultura, que se siente parte de un mismo grupo y que muchas veces, no siempre, comparte una lengua y un territorio. En el caso de Chile se dan esos elementos, pero incluso podrían no darse. Eso es una nación. Entonces, reconocernos plurinacionales es aceptar que hay historias aquí en las que compartimos en un mismo estado, en un mismo país, pero que tenemos culturas distintas, que tenemos pertenencias en distintos grados. Somos un mismo pueblo chileno, pero a su vez estamos compuestos de distintos pueblos. Eso es lo que busca la plurinacionalidad. Han buscado ridiculizarla bastante, la han transformado en una especie como de fantasma, y yo encuentro que es muy interesante mirar un poquito de dónde venimos. Yo traje aquí algunas cosas que nos ayudan a eso, porque creo que no hay que perder de vista que esto no empezó ahora. Hay frases que se han dicho en nuestra historia que me parece bien interesante recordar. Por ejemplo, el senador Bombal dijo el 2003 que en este minuto no se puede ir más lejos en cuanto a expresiones que pueden merecer duda y por ello hipotecar y poner en riesgo nuestra identidad como nación, nuestra soberanía como Estado. El señor Chadwick dijo, es inconveniente incorporar la palabra pueblo indígena. El señor Daor Espina dijo, es indudable que la incorporación del término pueblo podría implicar un deterioro del principio de unidad de nuestro país. Usted dirá, ¿dijeron esas cosas por la plurinacionalidad? No, las dijeron por una reforma que se presentó en 91 y que decía, el Estado velará por la adecuada protección jurídica y el desarrollo de los pueblos indígenas que integran la nación chilena. Mira esto que es súper importante, Connie. Estas frases, que son las mismas que ocupan hoy para descalificar la plurinacionalidad, las ocuparon para descalificar el reconocimiento de los pueblos indígenas dentro de la nación chilena. Son los mismos temores que nos han traído hasta aquí, porque si eso lo hubiéramos aprobado en 91, probablemente hubiéramos hecho un camino distinto. No digo que sin conflictos, pero menos graves que los que tenemos hoy. Evelyn, ¿hay algún mea culpa por estas frases en la historia que van quedando en la historia? A ver, si me dan una frase que yo haya dicho, obviamente haría mea culpa. Pero son representantes de su sector. Está bien, no siempre pensamos lo mismo, Sí. ¿no? Y además, muchas veces uno tampoco es especialista en un tema. Mi tema era más bien economía, salud, etcétera. Así que en esa época yo no opiné mucho. Yo tengo ¿Pero por qué la negarles importancia- el derecho a ser reconocidos como naciones dentro de un mismo Estado a los pueblos porque efectivamente, originarios? lo que pasa es que debilita a la nación, porque no solamente se dice, a ver, si nosotros dijéramos, queremos reconocer su derecho a su lengua, a su idioma, a su costumbre, a su cultura, estamos todos de acuerdo. Eso se puede hacer de muchas formas sin decir que somos una plurinación o que tenemos ¿Como a través del plurinacionalidad. multiculturalismo? por Claro, un ejemplo? multiculturalismo, ¿no es cierto? Y sobre todo de lo que se trata, cuando uno mira la encuesta CEP sobre la Araucanía, que se hizo hace bastante poco tiempo,
en realidad hay temas que parecieran importarle muchísimo al pueblo mapuche, ¿no es cierto? De los cuales se ha hablado poco. Por ejemplo, esta insistencia en que todas las tierras mapuches sean de la comunidad. ¿Se les ha preguntado alguna vez si ellos quieren eso? ¿Se les ha preguntado alguna vez? Porque lo que yo veo es que en realidad, de acuerdo a la encuesta CEP, el pueblo mapuche realmente no se siente representado dignamente por lo que hicieron los representantes del pueblo mapuche en la convención. No abordaron los puntos que más le preocupan al pueblo mapuche, efectivamente. ¿Son cuáles? ¿Qué serían cuáles? Que serían básicamente educación, salud, pensiones. Aquí es la preocupación de todos los habitantes del país. Bueno, que ese es el tema. Cuando en esa encuesta CEP, la inmensa mayoría se sentían chilenos, absolutamente chilenos. Y van a seguir siendo chilenos, Evelyn. Y eso tiene Nadie lo ha puesto en discusión. Y eso tiene mucho que ver además con que Chile es un pueblo básicamente mestizo. Entonces, cuando uno empieza a hablar de multiculturalidad, de multinación, una nación, por ejemplo, de chango, que no existen, que dejaron de existir hace mucho tiempo, con posibilidades incluso de hacer política internacional, porque ellos tendrían la opción de hacer política internacional. Pero nada de eso es obligación, es la posibilidad de... Bueno, pero es la posibilidad de... Y usted vaya a ver cómo efectivamente se han ido agudizando los conflictos en Bolivia, que efectivamente, ¿no es cierto?, adoptó la plurinacionalidad. Entonces, ¿hay una deuda con el pueblo mapuche? Sí, la hay. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Era esta la opción mejor? No, ni por nada. Chile es una nación con una bandera, somos todos chilenos, debiéramos tener toda la misma justicia penal, debiéramos tener todos los mismos derechos. Y sí, obviamente, reconocer el derecho, ¿no es cierto?, a su propia cultura, bueno, que es obvio. El nuevo texto, la nueva propuesta constitucional propone la restitución de tierras como una forma, además, de reparación a los pueblos originarios. ¿Hay que restituir tierras, Carolina? Bueno, porque eso, la verdad, no es ninguna novedad de la Constitución. Eso está vigente desde que se dictó la ley indígena en el gobierno del presidente Elwin. No tiene carácter, es distinto que tenga un carácter constitucional, ¿o no? Es distinto en el sentido de que le reconoce una relevancia, pero es el camino que Chile ha hecho. El problema es que hace mucho rato que ese camino está estancado. O sea, de hecho, en el gobierno anterior prácticamente se paralizó la entrega de tierra y un elemento muy importante de esto es la entrega de tierras, pero no es el único. No es el único. Yo creo que el elemento más importante es reconocer que somos una comunidad diversa, es reconocer que en esa comunidad diversa hay tradiciones, hay culturas que conviven y que enriquecen el país. Y el elemento muy importante de esto y donde más nos hemos demorado es en reconocer que el pacto social y político de la sociedad debe reconocer que los pueblos indígenas tienen una voz, no solamente son beneficiarios de derechos o políticas públicas, sino que deben tener una voz propia. Y yo creo que en eso lo que pasó en la convención es muy virtuoso, porque el mundo radical dentro de la reivindicación indígena no es el que estuvo en la convención. El mundo radical está votando rechazo, está llamando a votar rechazo igual que la derecha. El sector que estaba ahí es el que quería construir un camino institucional. Construir, claro, para mucha gente es disruptivo, es nuevo, les intimida, les da miedo, pero yo creo que más miedo nos debiera dar seguir por este camino que estamos ahora, porque los muertos, la violencia, ya hay tul, están sucediendo con esta constitución, no con la nueva constitución, están sucediendo después de que 18 veces, ese es el total de veces que se han presentado reconocimiento constitucional, se ha rechazado. Entonces, aquí hemos llegado por esa vía. Si seguimos por la misma vía, no vamos a avanzar. Y la verdad, plurinacionalidad, que como definición es lo que yo decía recién, los países que han sido más exitosos en resolver estos conflictos tienen en realidad en la práctica plurinacionalidad. Porque tienen... no se llama así, porque cuando ponen el ejemplo de Canadá no tiene plurinacionalidad. Está bien, pero ¿qué significa plurinacionalidad en nuestro texto, en la propuesta, digamos? Significa autonomías indígenas, significa pluralismo jurídico, significa reconocimiento de las tradiciones y las autoridades ancestrales. Eso lo tiene Canadá, eso lo tiene Nueva Zelanda, eso lo tiene Australia. Ahora, aquí le hemos puesto plurinacionalidad porque esa es la tradición latinoamericanista, pero significa lo mismo en la práctica. No vas a encontrar ninguna
ninguna institución en el texto constitucional que no esté en Canadá, en Australia o Nueva Zelanda. Evelyn, usted quería decir algo con el tema de la restitución de tierras, pero además quiero ponerle el caso de Héctor Yaitul, que lo nombró, ¿cierto?, Carolina Toá, que ha sido detenido durante esta semana, y hubo toda una polémica a raíz de que este texto constitucional reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos originarios, ¿cierto?, sistemas jurídicos indígenas, de si el abogado de Yaitul eventualmente, si esta propuesta estuviera vigente, podría exigir que se lo juzgue con un sistema indígena específico, el mapuche, o es algo inventado. A ver, en primer lugar, el tema de la plurinacionalidad es como un tema boliviano, ¿no? Y yo creo que efectivamente la realidad de Bolivia es muy distinta que la chilena. Ahí hay una gran mayoría de las personas pertenecen a los pueblos originarios. En Chile la inmensa mayoría somos mestizos, ¿no? Por lo tanto, se está tratando de aplicar una receta foránea y que no viene para nada con nuestra realidad. Y respecto de Yaitul, yo lo primero que quiero señalar es que yo he visto, y esto no tiene nada que ver, tanto que ver con la Constitución, yo he visto en este gobierno como una ingenuidad muy grande. Trataron como de acercarse a Yaitul. Creyeron que por llegar ellos iba a bajar la violencia. Había como un sentir, nosotros somos los buenos, somos amigos de ustedes, por llegar nosotros va a bajar la violencia. Y por eso se entiende, ¿no es cierto?, la ida de la ministra del Interior a Temucuicui, que terminó, como todos sabemos, a balazo, una recepción a balazo. Y esto tiene que ver también con lo que pasó ahora con Héctor Yaitul. Creyeron ellos que iban a deponer las armas y no, porque cuando la violencia empieza, la violencia agarra una dinámica propia que no tiene nada que ver con quién está gobernando en ese minuto. Y yo creo que efectivamente hay que enfrentarlo bien y no se puede permitir el terrorismo para nada, no se puede seguir permitiendo el robo de madera, no se puede seguir permitiendo el tráfico de estupefacientes, porque eso lo que hace es permitir comprar más armamento y mientras más armamento tengan y más gente haya en esta materia, más difícil va a ser la lucha contra el terrorismo y desgraciadamente en algún momento puede llegar a un derramamiento de sangre más o menos. No me ha contestado sobre el tema de los sistemas jurídicos, porque gente de su sector, bueno, y también el senador Rojo Edwards, que es de los republicanos, lanzaron esta idea de que con esta nueva constitución, si estuviera aprobada, Héctor Yaitul o su abogado podrían exigir que se lo juzgara bajo el sistema jurídico, digamos, tribunales indígenas. Sí, recordemos que durante la Convención Constitucional se planteó, el convencional Daza, planteó que efectivamente esta plurijusticia no... Sistemas jurídicos indígenas. Claro, que se dejara fuera la justicia penal. O sea, que la justicia penal no cayera dentro de este sistema, ¿no es cierto?, de justicia indígena. Y eso se votó en contra. Por lo tanto, sí. No estoy diciendo estoy diciendo que sí podría ocurrir. Va a depender de cómo salga la ley. Y la ley no la conocemos. La ley es de simple mayoría, pero sí podría ocurrir. No estoy diciendo que va a ocurrir, pero que sí podría absolutamente. Bueno, el acuerdo de los partidos oficialistas, ¿cierto?, fue básicamente entre los puntos, recoge esta inquietud, que es dejar por escrito que queda fuera la justicia indígena de los sistemas de justicia indígenas. ¿Fue un error haberlo dejado fuera en la convención, Carolina, entonces? Completamente, pero a ver, no fue un error, al menos de mi sector. El problema es que la convención funcionaba por 2/3. Sí, claro. Entonces muchas cosas se promovieron, se aprobaron por mayoría, pero no alcanzaron los 2/3. Entonces no terminaron el texto constitucional, efectivamente. Pero algunas salvaguardas quedaron muy claras, que no cabe duda. Primero que... para usted no podría existir esta duda que dice que Yaitul o su abogado y voy a explicar por qué no. Voy a explicar en tribunales indígenas. Y voy a explicar por qué no. Primero porque lo que queda claro, sí, en el texto tal cual está, más antes de reformarlo, es que lo que aplica el pluralismo jurídico es la misma ley. No hay una ley especial indígena. O sea, se aplica la misma ley, hay una ley paralela. Segundo, el Tribunal Superior es la Corte Suprema.
O sea, la última palabra la sigue teniendo la Corte Suprema. No, perdón, Tercero, eso es solamente respecto del sistema chileno. No, respecto a pero los- perdón, Evelyn, en todos los No, sistemas, no. la última palabra, bueno, nuestros Bueno. expertos van a aclararlo, así que no nos demos vuelta. Escuchen a Isidro Solís. bueno, no, escuchen a los expertos que están aquí, porque Isidro Solís está en campaña por el rechazo, entonces mejor los expertos, me dan más confianza. Tercero, que es muy importante, hay un acuerdo firmado por todos los partidos del apruebo para dejar explícito que delitos penales quedan fuera, que esto solo se aplica a personas de un mismo pueblo indígena y solo cuando hay acuerdo de las dos partes. Eso me parece eso muy demuestra que quedó el Totalmente. quedó, por último, un vacío. Totalmente. por decir. No, a ver, esto debió haber quedado acotado en el texto. En general, los textos constitucionales son generales y en la ley se detallan. Pero ¿qué pasa en Chile? Que se ha instalado una, digamos, tendencia a poner las interpretaciones más desquiciadas, más extremas, más radicales, como las más plausibles. No veo cómo el Congreso actual va a aprobar una ley, porque esta cosa no va a operar hasta que haya una ley, ¿ya? Claro. Nada de la Constitución va a operar hasta que no haya una ley. Entonces, ¿cómo el Congreso actual va a aprobar una ley que diga que los delitos penales los va a juzgar una justicia paralela? Eso no va a pasar. Pero quiero decir algo más para que no sea todo pelea aquí. Ya, pero por ¿Qué? algo usted Perdón, lo agrega. Pero algo por no- eso, porque como han planteado estas dudas, que por más que yo encuentre que son dudas que se ponen desde una desconfianza extrema en nuestro sistema político, desde considerar que los parlamentarios son todos unos bichos raros, pero bueno, hay un acuerdo para acotarlo. Pero última perdón, cosa que me pero ese parece importante acuerdo- para que no todo sea pelea, es que yo comparto con Evelyn que no se puede actuar en estos temas con ingenuidad. Yo creo que el diálogo en conflictos graves que han causado dolor, que han causado muertes, como lo que ha sucedido entre el Estado de Chile y los grupos que están usando las armas en reivindicación de la causa indígena, creo que eso amerita una manera de enfrentar el diálogo mucho más sistemática, no con ingenuidad. No se puede negociar desde una posición de debilidad. El Estado tiene que negociar desde una posición de ingenuo fuerza. ha sido Yo ingenuo creo el que ha gobierno habido de Gabriel Boric ingenuidad. en enfrentar a Héctor Yaitul y Ciertamente ha habido los grupos más ingenuidad. radicales. Y quiero decir algo más que me parece que es súper importante, que cuando se negocia, ciertamente cuando se dialoga, hay que tener apertura, no hay que excluir, pero el interlocutor preferencial del mundo indígena son sus autoridades, no son los dirigentes de los grupos armados. Son los loncos, son las autoridades ancestrales. Ellos son los que en primer lugar se deben sentar a la mesa. Ya, ¿y cómo se explica entonces lo que ocurrió con la ministra, la ex ministra ahora, Janet Vega, de su mismo partido? Por Sí. eso se lo pregunto, Carolina, Mira, del PPD, la ex que ministra. intenta comunicarse precisamente con alguien que está por la vía armada. Ese mismo día lo había reivindicado, como Héctor Yaitul. Sí, bueno, yo primero quiero decir que Janet Vega es una persona que yo valoro, es una profesional de excelencia, reconocida en Chile, reconocida afuera, en sus temas de salud pública, en sus temas de inclusión social. Y creo que en esto ella cometió un error y creo que aquí ha pasado algo que ojalá sea un precedente. Y es que ante un error que tiene impacto en la opinión pública, en temas tan importantes como hacer una diferencia entre cómo se dialoga y cómo no, y hasta dónde sí y hasta dónde no, se hizo valer la responsabilidad política, porque en Chile eso no pasa nunca. En Chile cuando pasó algo que no fue un error de diálogo, sino que fue la muerte de una persona, como fue en el caso Catrillanca, el ministro del Interior de la época se demoró meses en renunciar. Cuando fue en el estallido social, las situaciones que vimos de abuso, las personas que perdieron los ojos, la violencia y la represión desmedida, en esa época el general Rosa se demoró años en renunciar. Entonces creo que aquí se está marcando un precedente de hacer valer la responsabilidad política que ojalá se cumpla a futuro, incluso cuando personas muy serias, competentes y valiosas como Janet Vega son las que tienen que asumir la responsabilidad. Está equivocada entonces la presidenta de su partido cuando ha insistido en decir que aquí lo único que hizo Janet Vega fue No, seguir las No directrices está que le dio el equivocada, gobierno. no está equivocada, porque lo que ella ha dicho es que fue muy correcto la decisión que se tomó. Y está diciendo, la interpretación que hizo la ministra probablemente no fue suficientemente cuidadosa de lo que era la postura en ese momento, que era buscar el diálogo, y yo creo que sigue siendo ahora, ¿no? El problema es que el diálogo, como decía, hay que hacerlo sin ingenuidad, el diálogo hay que hacerlo con los interlocutores adecuados y no hay que hacerlo desde una posición de debilidad. Evelyn, Yo solamente- quiero ir a otro tema. así Sí, que- pero bien Sí, cortito. sí. El acuerdo político, ¿no es cierto?, para delimitar la justicia indígena y que no quede la justicia penal, yo lo valoro, es un acuerdo político, tiene un problema.
que si se llegase a aprobar la Constitución, es que espero que no suceda, no sería tan fácil cambiarlo porque requeriría previamente el consentimiento indígena. Entonces, la verdad... Ahí hay una discusión según no, las está interpretaciones. bien. Sí, pero hay Sí, interpretaciones pero para ambos lados. Me van a poner Sí, ahora el artículo... 191. Sí, Es que ahí está, pues. y hay que No hay en mirar otra el parte. otro, el que está ¿Cuál en la otro? parte regional, ¿Cuál? y que es muy claro. Es el único que hay. 193 creo. Es el único que hay. No, pero por favor, podemos Perdón, mirar esto. No, es que no me quiero meter en eso. es que Pero ya- claramente... Evelyn, que ya lo dijiste. A ver, perdón, tú hablaste mucho rato. Sí. Déjame hablar ahora a mí lo No, que sí, yo te quisiera. dejo. Después lo aclaramos. Lo otro que quisiera señalar es que yo no estoy tan clara que lo de Janet Vega haya sido un error. ¿Por qué? Porque yo creo que efectivamente no había para nada una posición clara del gobierno. Hasta ese minuto, ¿no es cierto?, cuando Yaitul hablaba y hacía todo tipo de amenaza, era que no se le iba a perseguir por ideas, por sus ideas. Habían dicho que no iban a aplicar la ley de seguridad interior del Estado. A mí no me cae demasiado bien Janet Vega, pero creo que ella hizo lo que ella creía que tenía que hacer. No tenía con quién consultarlo. La ministra del Interior no es una persona con la cual podría haberlo consultado porque tampoco está muy metida en el tema. El presidente ha sido poco claro y yo creo que ella efectivamente hizo lo que ella creía que tenía que hacer. ¿Y por qué la sacan Y entonces? yo creo que la sacaron sencillamente porque les podía hacer daño a la prueba, porque la verdad es que la ministra Siches ha cometido errores mucho más graves y ahí sigue. Y el ministro Jackson ha cometido errores gravísimos y ahí sigue. Entonces yo creo que en realidad la sacaron a ella. La columna hoy día de Carlos Peña es muy clara. La sacaron porque sencillamente afectaba a la prueba, nada más. Carolina. Sí, me parece importante, ojalá se pueda ver esto, porque cuando se ve es mucho más claro. Hay un capítulo en la Es que no Constitución... se va a ser imposible ahí, Bueno, pero lo lo vamos hemos a mostrado tratar. varias veces el artículo Sí, 191. pero es que no es solo un artículo. ¿De A ver, dónde está el hay artículo? un capítulo sexto que se llama Estado regional y organización territorial. Dentro de ese capítulo hay un artículo que se llama 191, cuyo titular es Participación en las entidades territoriales. Y dentro de ese artículo hay un numeral 2 que dice que los pueblos serán consultados y otorgarán consentimiento previo e informado en aquellas materias que afecten sus derechos. O sea, cuando en el Estado Reconocidos en regional... esta Constitución. Sí, Va terminando sí, bien. pues, cuando Lo en el que pasa Estado es que- regional las entidades territoriales tomen decisiones y hagan participación ciudadana y se afecten los derechos indígenas, ahí se requiere consentimiento. Pero Carolina, hay que reconocer Ninguna que otra hay hipótesis. otros abogados que tienen otra Ninguno interpretación. serio, El ninguno sentido- serio salvo Ya. que esté en campaña. Bueno, pero más Si allá de hubieran- que estén en campaña, pero Perdón. digamos, hay una interpretación que es el de la literalidad de los artículos. que Mira, yo sostienen estudié que- Derecho, Le estoy exponiendo el La literalidad Que existe. no importa en qué lugar esté, déjeme terminar el El- argumento, es que no literal. importa en qué lugar esté situado el artículo. Pero es lo que lo es que dice el literal. artículo literal no Perdona, dice que las Connie, perdona, cosas- Connie. Esto es literal, no es una interpretación. Perdón. Participación en las entidades Perdón. territoriales Le del faltó- Estado le regional. faltó- Es literal. Le faltó 3 palabras. Los derechos de este capítulo. Si hubiera dicho los derechos de este capítulo, sería como dice Carolina Toá, como le faltó decir en este capítulo, se refiere a todo. La verdad como- es que hay interpretaciones para ambos lados, por eso No, la puse pero sobre mira, la mesa. a ver, porque- lo que pasa es que, a ver, nosotros dos fuimos Y al final, parlamentarias. ay, nosotras perdón, dos y al fuimos final no parlamentarias. lo va a decir ni Carolina ni yo, lo van a decir los tribunales y espero que No, finalmente nunca no, lo tengan no, que resolver porque pero no... al final En fin. ni tampoco los tribunales. A ver, esto se va a Obvio que los decidir. tribunales. No, porque esto igual que toda la Constitución, aquí en la Constitución casi nada entra en vigencia por sí solo. Todo tiene que pasar por leyes de implementación, esto incluido. Entonces, porque las entidades territoriales, todo eso, hay que desarrollar esa legislación. No, pero si Entonces, todas Perdón. estas normas tienen que ser bajadas al detalle por el Congreso. Entonces, esto no, Perdón, pero insisto, si- no lo van a hacer marcianos. después alguien Lo va a hacer un decide- parlamento, por ejemplo, Evelyn, en el Senado, donde la No, derecha pero- tiene la mitad. O sea, Pero tú no ninguna puedes de hacer estas una ley leyes que se vaya en aprueba contra sin de la la derecha. Constitución, pues, No, pues es que Carolina. no va contra. No, pues, es la es interpretación razonable de la Constitución. no. Yo quiero
yo quiero un tema más porque se nos acaba el tiempo. Encantada. Para que quiero hablar de seguridad, que también Sí. viene establecido como un derecho en el artículo 53 y que lo garantiza como asegurar el derecho a vivir en un entorno seguro. ¿Cómo puede garantizarse en la práctica y cómo se hace cargo este texto constitucional de asegurarle a la gente vivir en un estado que toma medidas para que la gente vivan tranquilas y sin miedo a la delincuencia, Evelyn? A ver, tengamos claro que el solo hecho de que esté en la Constitución no garantiza nada. Es bueno que esté en la Constitución, yo me alegro, creo que es una buena frase. Sin embargo, esto puede ser absolutamente letra muerta, como muchas leyes son letra muerta, si efectivamente no se hace algo al respecto. Y en ese sentido, por ejemplo, a uno le llama la atención de que en la Constitución no esté mencionada la palabra terrorismo, no existe. Teniendo terrorismo en el sur, no existe la palabra terrorismo en ninguna parte. Llama la atención, se ha dicho tantas veces, ¿no es cierto?, la defensoría de las víctimas, muchas cosas, pero si uno quisiera ir a qué es lo que se necesitaría de verdad para poder garantizar la seguridad ciudadana, bueno, básicamente nosotros tendríamos que tener probablemente una unidad especializada, por ejemplo, en droga, que pueda juntar a carabineros con la PDI, con la UAF, que pueda perseguir el patrimonio, que tenga un régimen carcelario distinto. O sea, si uno realmente quisiera luchar contra el narcotráfico, que probablemente es una de las principales causas, ¿no es cierto?, de la violencia que estamos viviendo hoy día, tendría que haber dicho la Constitución muchas cosas que no dijo, ¿no? Pero eso no son materias de política pública. Son materias de política pública. Todo lo que usted acaba de nombrar, digamos. Claro, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, la Constitución le da una cantidad inmensa de derechos a los privados de libertad, pero en cambio no dice nada del terrorismo, no dice nada de qué hacer para efectivamente garantizar, uno dice, bueno, efectivamente no estuvo ahí el foco de esta convención constitucional. No, claramente la seguridad ciudadana no era una de las cosas que le preocupó. Carolina, ¿por qué no se crea, por ejemplo, una defensoría de las víctimas? Que es una de las dudas que quedan planteadas. Sí, hay varias, pero yo lo primero que quisiera decir es que es verdad que la Constitución por sí sola no arregla el problema de seguridad, pero tiene que dar orientaciones, ¿no? Y yo creo que aquí hay una serie de orientaciones que se han pasado mucho por alto, como que se ha instalado muy fácil, como que la seguridad no fuera tema en la propuesta constitucional, y yo creo que eso no es así. Eso realmente no es así. Algunos ejemplos de que no es así. Primero, en la Constitución se establece algo que es muy importante, por lo cual peleamos todos los días, que es el Tribunal de Ejecución de Penas. Para que de verdad en el cumplimiento de las penas no vuelva a haber libertades condicionales cuando no debe haberlo, cuando realmente haya inserción, cuando realmente las personas, una vez que están liberadas, tengan un seguimiento para promover su reinserción, que es la verdadera solución. Segundo, se establece la responsabilidad del jefe de Estado, el presidente o la presidenta de la República, de tener una política nacional de seguridad pública. Hoy día eso no existe en el texto constitucional. Entonces los presidentes pueden decir, no, es que la policía, es que la fiscalía. Aquí es mucho más nítida la responsabilidad y la obligación. Tercero, se establece el principio de una policía profesional. Y eso es muy importante, porque una policía profesional es una apuesta a tener un cuerpo policial especializado, bien formado. ¿Que sea desmilitarizada? Yo creo que son enfoques, ¿no? Las policías de los países más seguros del mundo son este tipo de policías, ¿no? Son policías. Finlandia, Inglaterra, Alemania tienen policías profesionalizadas que han optado por un camino mucho más amplio que simplemente el factor militar. Esto no quiere decir, porque hay gente que le han contado el cuento de que esto significa que ahora los carabineros no van a tener pistola. No, van a tener pistola igual. La diferencia es que van a estar mucho más preparados para que, por ejemplo, no les pase que llegan donde el tribunal y después les echan abajo todas sus propuestas de detención o de procesamiento porque no están bien planteadas las pruebas. Tercero, muy importante, la Fiscalía tiene la posibilidad de ponerle metas y evaluar la acción policial en la persecución del delito, que hoy día no existe. Cuarto, hay obligación de coordinarse. Evelyn, que es alcaldesa, debe saber esto. El drama que es la descoordinación. Aquí nosotros hay obligación. Sí, está bien, pero tú no mandas ni la Fiscalía, ni los carabineros, ni los tribunales. Aquí hay obligación de coordinarse. Quinto, muy importante, el servicio de acceso a la justicia.
El Servicio de Acceso a la Justicia, que se crea constitucionalmente, entre otras cosas, debiera hacerse cargo de la Defensoría de las Víctimas. Pero habría que haber incluido la Defensoría de las Víctimas. Es que yo creo que Con todo ese paro depende, reemplazado. este servicio va a tener que tener su ley. Ya. Y su ley tiene que establecer nítidamente que la tarea prioritaria es la Defensoría de las Víctimas. Se nos acabó el tiempo. Yo solamente quiero señalar que con todos los derechos que se les da a los privados de libertad, es bien difícil que mejore la seguridad ciudadana en Chile, porque van a estar cada vez más especializados en dirigir el narcotráfico y la delincuencia desde la cárcel. Pero si fuera por eso, Evelyn, los países donde tienen menos derechos los privados de libertad, como Venezuela o Brasil, serían los más seguros. Y fíjate que son los más violentos y los más inseguros del mundo. En cambio, los países donde los privados de libertad tienen cárceles decentes, como Finlandia, como Holanda, como Inglaterra, como Alemania, no es por son la países cárcel, con es por la menos cultura inseguridad. Y también tienen policías profesionales. No comparemos- No, no acerquémonos comparemos a lo Venezuela bueno, con no a lo Finlandia. malo. Evelyn Matei, Carolina Toa, muchas gracias por haber venido a este último cara a cara de Estado Nacional a una semana del plebiscito. Carolina Toa, hablando de seguridad, ¿se ve en el Ministerio del Interior? No. Ya, muchas gracias entonces, muy buenas noches a las dos. Y nosotros nos vamos a comunicarnos con nuestra transmisión digital paralela. Felipe León, estamos en contacto contigo. ¿Cuáles son las principales preguntas de nuestros usuarios ahí, a los abogados constitucionalistas? Tony, ¿cómo estás? Un gusto estar en contacto contigo, también con toda la audiencia de Estado Nacional Prime. Estamos, como ha sido la tónica de los últimos domingos, con los abogados constitucionalistas Tomás Jordán y Marisol Peña, con quienes hemos estado conversando y compartiendo en contacto contigo, también con toda la audiencia de Estado Nacional Prime. Estamos, como ha sido la tónica de los últimos domingos, en Twitch, con los abogados constitucionalistas Tomás Jordán y Marisol Peña, que nos han llegado. Hemos estado conversando, por ejemplo, en este primer bloque, con la audiencia acerca de seguridad, estamos en los seguros, libre de violencia, también respondiendo preguntas, dudas, también hablamos, por ejemplo, acerca de, y hemos estado conversando, por ejemplo, justamente estábamos hablando de ese tema, acerca de seguridad, de volveremos a ese tema, así que si usted tiene alguna duda al respecto, plantéela, ingrese a también hablamos, por ejemplo, acerca de plurinacionalidad, estamos en eso, justamente estábamos hablando de ese tema cuando tuvimos que hacer contacto con ustedes, por supuesto, volveremos a ese tema, así que si tenemos varias invitaciones para ustedes, en nuestro portal, ingrese a nuestro Facebook, ingrese a nuestro nuevos previos esperando para que Marisol o Tomás ya tenemos disponible para ustedes preguntas en la medida de lo posible. Por supuesto, tiene el tiempo para leer tenemos varias invitaciones para ustedes. Eventualmente lo puede escuchar. Ahí estamos. Ahí estamos. Estábamos con algunos problemas de conexión con nuestra transmisión digital, las cosas que pasan en esta era tecnológica, digital. Y estamos ya con nuestros invitados a nuestro panel político. Están todos con nosotros sentados rápidamente. Aquí salen unos y entran otros. Vamos a conversar con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, y también tenemos vocera de la Apruebo. Bienvenida, Carol. Muchas gracias, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Igualmente, otro de los voceros de la Apruebo, Vlado Mirosevich, diputado también del Partido Liberal. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias por la invitación. También tenemos a Cristian Valenzuela, director ejecutivo de Ideas Republicanas. Y no soy vocero ni en mi casa, así que... Pero vocero de los republicanos, por lo menos. No, Bienvenido, muy buenas noches. Y del rechazo. Vamos que me lo a vean claro, por si alguien tiene una duda, digamos. Si alguien tiene dudas, lo podemos aclarar en el programa. Ya, pero... vamos a aclararlo. Arturo Longton, Andrés. diputado y... Andrés. Perdón. Un clásico. Bueno, Vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar de nuevo. hermano. Desde la entrada al canal hasta acá. Perdón, fui Arturo. siempre, Andrés. Bueno, Está bien. además con la misma letra. Ya, Andrés Longton, diputado y jefe de bancada de los diputados de la UDI. Bienvenido, muchas gracias por estar con Renovación nosotros. Nacional. Está bien. Renovación Nacional. Le doy todo el día con Y está por el apruebo, hay que decir, y está por Y el está por el apruebo, por si alguien tiene alguna El de duda. entrada estuve por la... Bueno, quiero partir primero por los dos voceros de la Apruebo y la controversia que ha levantado este acto de campaña, esta performance, ¿cierto?, que se hizo ayer en Valparaíso, en un acto de un comando, hay que decir, como de un grupo de la Apruebo que se llama Apruebo para Transformar, se hizo en Valparaíso, y bueno, ha levantado toda clase de polémica. Y yo quiero saber, usted ya ha dicho, el mismo alcalde Starr ha dicho que fue un error, etcétera, pero quiero saber, Sí. ¿cómo pasa esto, Carol? Sí. Que nadie se hace responsable y que ocurre una performance como la que vimos que recibe el repudio de todo el mundo. Sí. ¿A quién se le ocurrió? Sí, ha sido muy terrible, en verdad, Connie. Nosotros, por lo menos también lo dijimos públicamente, repudiamos totalmente lo que ocurrió ayer en un escenario de Valparaíso. Lamentablemente, en una actividad
donde habían familias convocadas, niños, niñas, que habían ido a manifestar legítimamente su posición a favor del apruebo, ¿no? Evidentemente era un acto autoconvocado de un grupo de personas en Valparaíso, y eso lo quiero dejar muy claro, no estaba organizado por el Comando Central. De hecho, nosotros no teníamos ningún tipo de vinculación con la coordinación y organización, por lo tanto no sabíamos lo que iba a pasar, y por eso es que hemos dicho, acá, ojo, esa actividad se hizo de manera autónoma. Y lamentamos que no se... ¿Autónoma por quién? O sea, ¿quién es el Hay un comando? comando local en Valparaíso, que hay tres comandos en Valparaíso: el comando de los movimientos sociales, el comando de Aprueba por Chile, y hay otro comando más pequeñito que también está trabajando y del cual el alcalde Charp también participa. Se realizó esa organización, se llevó adelante, fue un acto muy bonito, masivo, hasta que ocurrió este hecho que lo empañó. Y es muy lamentable, es triste, porque, y nosotros lo condenamos con mucha fuerza, un acto con connotación sexual, que hace uso del símbolo patrio como la bandera, ¿cierto?, de una manera que es deleznable, que no aceptamos de ninguna forma. O sea, la nueva Constitución incluso valora, incorpora el reconocimiento de los símbolos patrios como un elemento que para nosotros, por lo menos, y así lo hemos manifestado, une a Chile, tal como lo hace la nueva Constitución. La bandera une a Chile. Hoy estuvimos en varios apruebazos y desplegamos una bandera gigante entre miles de personas, Claro, no hay que día. estábamos ahí para precisamente hoy día y todo el resto de los días, Arturo, ya que, perdón, Andrés, ya que hemos estado trabajando durante varias semanas en avanzar en esta transformación y en poner sobre la mesa que queremos una Constitución que una a nuestro país. Y el símbolo patrio de la bandera chilena creemos que no tiene que ser alterado, y además habían niños y niñas, y eso es lo que más nos preocupa, Connie. Vlado, diputado Mirosevich, ¿es la responsabilidad del alcalde Charp esto? Bueno, ya lo dijo Carol. Nuestra no es, porque nosotros no organizamos el evento. Quienes lo organizaron y lo convocaron efectivamente fue un grupo liderado por el alcalde Charp. La responsabilidad política es de aquellos que lo organizaron. Ahora, nosotros lo hemos dicho muy claramente, una participación de 3 personas, literalmente 3 personas, no empaña ni por lejos lo que ha sido un trabajo de miles de voluntarios y de voluntarias en todo Chile. O sea, la cantidad de eventos, ¿Pero no lo sé, afecta Carol, de ya... alguna manera? ¿Ustedes sienten que afecta de Yo, alguna es que, manera? vuelvo a insistir. Pensando en quienes sostienen esto trae como el fantasma de los grupos más radicales de la convención. Sí, yo, a ver, vuelvo a insistir, la gente que nos está escuchando en su casa, cualquier juicio justo que hagamos, equilibrado, va a concluir de que no es concluyente decir de que esto representa el espíritu del apruebo. No representa nada el espíritu del apruebo. De hecho, hoy, espontáneamente, de los muchos apruebazos que hubo en Chile, la gente empezó a cantar el himno nacional. La gente, la gente, el público. Es decir, seamos justos, no nos representa nada lo que pasó ese día. Lo hemos condenado y, por el contrario, reivindicamos que la bandera es un símbolo que nos pertenece a todos y a todas, y en el apruebo también nos sentimos orgullosos de eso, pero nos queremos sentir orgullosos de decir una Constitución nueva que sea un ejemplo para el mundo en derechos de mujeres, porque si se aprueba la nueva Constitución, el mundo entero va a admirar lo que aquí se apruebe, y en derechos de medio ambiente también es una Constitución vanguardista del siglo XXI. Quiero agregar, Cristian, perdón, una última para que cosa. vayamos sumando también Que algo. hicimos una querella, Connie, no lo dijimos, y creo que es muy importante porque interpusimos hoy a primera hora una querella por ofensas al pudor, haciendo referencia al Código Penal, en particular, ¿cierto?, al Código 495 precisamente. ¿Quién firma esa querella? La firma uno de los coordinadores de nuestra bancada, o sea, de nuestro comando, que es Felipe Heuser, con la representación legal de uno de los abogados que trabaja con nosotros también, y evidentemente estamos disponibles a sumarnos a todas las acciones legales. El gobierno también anunció acciones legales respecto a esta situación. Así que hemos tomado todas las medidas necesarias para poder cuestionar esta acción, para que no quede ninguna duda y no traten de, ojalá, sacar provecho político de algo que claramente no representa al apruebo. Vamos ahora al Cristian. provecho político. Ya. Primero la forma. Yo quiero... ¿Tú estás reconociendo que vas a aprovechar No, políticamente? estoy siguiendo el Ah, fuego ya. de la Sí, diputada. No, que quiero dejarlo claro. Yo Sí. quiero primero destacar que, y no lo voy a poner en cuestionamiento, ellos hoy día han salido a reforzar mucho el tema de la bandera se ha visto en todos los actos y eso es positivo. Pero quiero al menos Desde siempre, ¿eh? rescatar Desde un siempre. dato Desde siempre. respecto del acto. En un tuit de Aprueba por Chile, que es la coordinación que ustedes llevan adelante, a las 2:30 del día viernes se hace convocatoria a este acto. Aquí sale Valparaíso a las 4 de la tarde. Entonces, de que esto es autoconvocado, que no sabíamos, que no hay ninguna relación con esto, el comando del apruebo difundió y llamó a la gente a que asistiera a este acto en Valparaíso. Es responsabilidad de ellos. El problema no es el acto completo, pues, una parte del acto, sí, ¿no? pero uno tiene que hacerse cargo
de esa responsabilidad. Y hoy día se ha dicho, y de hecho el tuit la gente lo puede buscar ahora y no lo va a encontrar porque borraron eso exactamente porque entendieron que esto le iba a representar un problema. Ese es un dato objetivo de la realidad y es importante hacerse cargo. Ahora, si Carol o Vlado sabían que iban a actuar esta performance, yo tiendo a creerles que no. Si los representa, yo acá han de decir que no representa. Entonces, pero hablemos con esos datos. Ese es el tema de forma. Y el tema de fondo... No solo no sabíamos, no lo organizamos. Así es. Y eso es muy importante No decirlo. tenemos ninguna responsabilidad ni sobre la programación, Cuando ni yo, sobre nada. cuando yo invito a concurrir a un acto en Valparaíso a las 4 de la tarde por las redes oficiales y convoco a eso, también me tengo que hacer cargo de lo que está pasando. Sí, pero está lleno. Mira, a diferencia del rechazo, nosotros tenemos cientos de autoconvocatorias a nivel regional. Claro, que nos reportan esas convocatorias. En las cientos de autoconvocatorias nadie se pasa la bandera. Y nos reportan esas convocatorias. Una cosa es no No, haber es que- participado en la organización y otra cosa el tener conocimiento de que se iba a realizar una actividad. De hecho, la misma animadora pues participa en otras actividades que ellos convocan. Entonces, esta suerte de alejarse completamente de un acto donde ellos tenían pleno conocimiento, una cosa es que los condenen y obviamente uno les cree No que teníamos condenan pleno absolutamente conocimiento, el contenido del Andrés. acto, pero Mientes con además, eso. Connie, es difícil de no creer que el alcalde Sharp, que los que organizaron creer esto, no tenían conocimiento respecto al contenido del acto propiamente tal. ¿Por cómo no revisan previamente un show? Es lo mínimo que puede hacer un alcalde y quienes promueven la organización, porque además estos actos repudiables no era la primera vez que los hacían, ya tenían antecedentes de actos parecidos, incluso peores, con la bandera chilena. Entonces no solamente el atentado agravado además porque habían familias chilenas, sino además porque a mí me causa sorpresa y está bien que empiecen a incorporar la bandera de Chile en los símbolos patrios, pero la realidad es que la Convención Constituyente hubo que pelear mucho para que la bandera chilena formara parte de las banderas que representaban a la Convención. No solamente eso, Connie. Muchos constituyentes pifiaron el himno nacional en el inicio de la Convención Constitucional. Incluso algunos le querían cambiar la letra al himno. Entonces, forma parte de algunas personas que están dentro de la prueba o comparten esta opción, Connie. Y eso obviamente que profundiza la gravedad y agrava aún más estos actos porque precisamente no es un hecho alejado, Connie, y que yo les creo a ellos que lo repudien, pero me gustaría también que impulsaran la condena también a los símbolos patrios, también con la misma fuerza, obviamente, poniendo por delante el atentado y obviamente Claro. el agravio que tiene que ver con la familia quiero poner chilena. también otro tema, a ver Yo si también con esa quisiera misma energía, ¿cierto?, se condena al señor hoy día de la Pero, carreta que iba con el Connie, caballo y antes pasó de encima de los saltar la carreta, turistas. ¿puedo hacer un comentario? Porque una cosa era la forma y otra cosa era el fondo con el tema de la bandera. Y creo que esto es muy importante. Y aquí, al menos desde esta humilde tribuna, se le ha un llamado al presidente Boric, que ha estado ausente de la discusión en los últimos 2 días. Yo creo que el ultraje a la bandera nacional es algo que requiere, al menos, de una condena expresa del presidente. Yo valoro las palabras de la ministra vocera, que son muy importantes, pero el presidente siempre interviene en algunas polémicas mayores y polémicas menores. Pero a mí me parece impresentable que el presidente de la República de Chile lleve 2 días en silencio y no se haya referido ni al acto de anoche, ni a lo que ocurrió hoy día, por ejemplo, en la mañana, que también es grave cuando los chilenos se enfrentan, razón por la que sea. Entonces, al menos, ojalá que mañana, dentro de su apretada agenda de actividades que tuvo este fin de semana, pueda contribuir al espíritu de unión y de unidad que representa la bandera y que hoy día se vio reflejado por fin en ambas campañas. Vlado y Sí, Carol. a ver, primero una precisión respecto a Andrés. La bandera de Chile siempre la hemos utilizado, la hemos convocado a nuestros actos. Yo en mis campañas siempre ha estado presente, como lo estuvo con el presidente Balmaceda, con el presidente Pedro Aguirre Cerda. El tren de la Victoria de Aguirre Cerda tenía 2 banderas de Chile cuando partía, adelante, al frente. 2 de los grandes presidentes de la historia. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún problema en poner los símbolos patrios en el centro, ningún problema. Por lo tanto, y siempre lo hemos utilizado. Y entonces, desde ese punto de vista, no se apropien ustedes solo de la bandera, si la bandera nos pertenece a todos y a todas. No son solamente, no solamente ustedes. Nosotros también nos podemos sentir orgullosos de la bandera. El punto es que queremos sentirnos más orgullosos todavía con una nueva constitución, que este pequeño país haga una nueva constitución del siglo XXI que nos admiren en el resto del mundo, porque si aprobamos el 4 de septiembre, lo que va a pasar es que el resto del mundo va a decir, mire, ¿cuál es la constitución más avanzada en temas de derechos de las mujeres y en temas ecológicos? La nueva No sé si constitución los de anoche Chile. nos van a mirar Va a mucho ser después. la nueva constitución más vanguardista y moderna del mundo en estos aspectos. Sí, no, mira, yo quiero decir 2 cosas porque me llama mucho la atención algo que decía Andrés recién. Yo le pregunto a Andrés, ¿tú, Andrés, de verdad crees que nosotros hubiésemos aceptado
Te lo pregunto en serio, porque tú dejas un manto de duda. ¿Tú crees que Vlado y yo, como coordinadores de la campaña, hubiésemos aceptado algo como lo que ocurrió en el escenario de Valparaíso? Estoy muy lejos de decir eso, Carol. Yo lo que Perfecto. digo es que hay Es que entonces- ex convencionales y gente que participa De acuerdo, también de la campaña de la PRO pero lo que que no pasa es valoran que los símbolos lo que patrios. pasa es que yo creo que en esto no valoran, en esto hay que lo ser representan los extremadamente símbolos patrios para el país, Está bien, es que en esto hay Carol. que ser extremadamente honestos. A ver, nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasó arriba de ese escenario y jamás, si hubiese Así estado en es. nuestras manos, lo hubiésemos permitido. Nos reportan cientos de actividades a lo largo de todo el país todos los días y efectivamente algunas de ellas quizás de manera desprolija, y en eso te doy el punto, hemos incorporado en algunas de las difusiones, pero nosotros sí estamos a cargo de la organización de algunos de estos actos. Y les quiero decir que han sido extremadamente exitosos. Hoy día eran 20.000 personas en Concepción, ahí sí nos podemos hacer responsables. Eso. Habían miles de personas en Estación Central, también nos hacemos responsables. En Renca, vengo de Renca, fue hermoso. En La Cisterna, estábamos en coordinación, me hago responsable. Lo que te quiero decir es que creo que lo que intentan hacer de tratar de culparnos como comando o de poner responsabilidad sobre el espíritu del apruebo respecto de lo que pasó ahí, me parece injusto porque ya lo condenamos con toda su letra. Y decir que no queremos usar los símbolos patrios, mira, voy a complementar lo que dijo Vlado recién. Vlado decía, nosotros siempre hemos usado la bandera, tanto así que nosotros queremos aprobar una constitución que ustedes quieren rechazar, que dice explícitamente en el artículo 13 que son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo, el himno nacional, y el Estado reconoce los símbolos y los emblemas de los pueblos y naciones. La verdad de las cosas, Connie, es que para nosotros es muy importante Naciones, las dicen. naciones Naciones. indígenas. Para Claro. nosotros es No muy vamos a tener una para nación, mí no es vamos a muy, tener una es sola muy nación. importante, para mí es muy importante aclarar. Siempre hemos usado la bandera, nos sentimos orgullosas. No fuimos nosotros los que hoy día votamos a prueba, los que bombardearon la bandera en este país, que la dejaron llena de balas cuando Yo en no había algún nacido momento ahí. de la historia de nuestro Yo no país había nacido, la tú bandera y los tampoco, símbolos Carol, y patrios tampoco- fueron no había nacido alterados. ninguno de nosotros Entonces cuatro ahí, quiero que Carol. hagamos también Ninguno de memoria nosotros de había lo que esto nacido, Carol. significa. Yo creo que hay que dejar de las acuerdo. odiosidades de lado. Pero hay algunos los que lo siguen resentimientos, los justificando. revanchismos, y Andrés, nosotros puede queremos- que tú no lo sigas Yo no lo sigo justificando, pero hay justificando. sectores del sector donde Carol, tú hay militas que que dejar sí. esas cosas atrás. Estamos mirando hacia el futuro. acuerdo. Yo creo que es importante decirle a las personas que nos ven en la casa que Estamos tratando de estamos recordar en el las año cosas para 2022, instrumentalizarlo a Carol. favor de No una sé, determinada con eso. opción. Yo digo que somos Sí, una pero- sola nación, Carol. No somos naciones, somos una sola nación. Y la nación tiene una bandera que es la chilena. Y muchos convencionales, no digo ustedes son parlamentarios, quisieron modificar el himno nacional. Pero si ellos lo Pifiaron votaron. el himno, pifiaron el himno Pero ellos nacional. votaron esto Andrés, y perdón, está aquí actividad- en distintas votado en por distintas mayoría. actividades, Artículo costó 13. un mundo, incluso en el norte costó un mundo que pusieran la bandera chilena, Carlos. Entonces, esto es un patrón Andrés. de comportamiento. Y una cosa es, obviamente, no hacerse cargo de un acto Perdón. que no les corresponde a ustedes, Carol y Vlado. De acuerdo. Pero otra cosa es reconocer que acá hubo una tremenda denostación a las familias, a los niños y niñas y además al símbolo patrio. Totalmente. Y Y hay un estamos de patrón- acuerdo en pero hay eso. un patrón de ¿Puedo conducta intervenir? respecto a eso, No. Carol. Hay un Quiero patrón de preguntarle- No, conducta eso no es así. respecto No. a la Andrés, bandera chilena, Carol. Andrés. Y eso yo lo que quiero dejar en claro. Hay Eso es muy personas que no injusto. valoran- Mira, lo que pasó Andrés, en quiero Talca, con la preguntarle, gran bandera diputado. chilena, que en vez de una estrella chilena no tenía una estrella chilena. No sé si te diste cuenta en el acto que hubo en Talca, creo que fue ayer. Entonces, hay un patrón No, no respecto lo a que la bandera chilena, símlos que nos unen como país y que nos dejan atrás. Pero, Andrés, y que lo- se pongan ellos Diputado lo votaron. Longton, como hay que país. Ahí está investigar, votada, hay que aprobada. investigar, Artículo 13. hay que investigar el caso que vimos hoy día en la Moneda, o sea, en la Alameda, con el señor de la carreta, con el caballo pasando por encima de los ciclistas. Pero absolutamente. Mira, hay que condenar, Connie, toda la violencia, venga de donde venga del rechazo. ¿Hay que investigar? Venga de la prueba, absolutamente. Y también hay que investigar los ladrillazos que se tiraron, las piedras que se tiraron, las fustas. Entonces, cuando la ministra Vallejo dice, condena la fusta, yo le digo, mira, condenemos todos los tipos de violencia, Connie. No solamente la fusta, no solamente la carreta, los ladrillazos, las agresiones, las marchas autorizadas versus las marchas no autorizadas. Todas esas cosas hay que condenarlas, Connie, pero cuando uno relativiza o dice, mira, condenemos acá más que allá, es ahí donde nos empezamos a perder. La violencia, palabra que este gobierno ha tenido tanta dificultad para poder condenar y poder abordar de manera contundente y con convicción, es algo que no se puede tolerar venga donde venga, Connie. Quiero preguntarles, poner otro tema sobre la mesa que ha pasado durante esta semana, porque ha sido una semana muy movida, así que para que no nos quedemos solamente en un tema. Uno de ellos ha sido la detención de Héctor Yaitul. Pero ¿puedo decir algo sobre la carreta? Es que Sí. solo lo mencionó Andrés. Y la verdad las cosas que yo creo que es muy importante hacer referencia a lo que pasó hoy día, porque fueron personas que se identificaban con el rechazo las que le pasaron una carreta por arriba de la cabeza, pero los de la por, prueba por tiraron arriba, ladrillo. por caballos, Eso por arriba relativizar, de Connie, una eso de la relativizar. cabeza,
con caballos. ¿Cómo voy a estar relativizando? Relativiza Estoy porque también contando, condena los hay un ladrillazos ciclista, que hubo de lado y todos lado. lo Hay que vimos. condenar los dos. Juani, todos lo vimos. Condenemos Todos los vimos dos, como Carol. un grupo de ciclistas que iban pedaleando de manera que iban pedaleando Ya, y les pero pasaron los por ahí. los ladrillazos, Mira, si Carol. hay Y personas además, que Andrés, tiraron, Carol, Andrés, le pasaron por la Andrés, espalda. Lado. si hay personas, Andrés, le de pasaron por acuerdo. la espalda. Yo lo O condeno, sea, es Balada. Está bien. Es Nosotros brutal, también. condenar todas las Ya, violencias. pero déjame terminar. Tú pudiste Claro, hay que referirte al condenar tema. Sí, también, yo hay sé, que hay que condenar. condenar. Yo condeno todos los actos de violencia y hemos imaginen dicho. que también muestran Sí. algunos ciclistas que son Todos- por el apruebo que estaban lanzando, no sé si eran piedras, no se Ladrillos, alcanzó a sí. ver Todos bien. todos los actos de violencia en esta campaña son condenables. Nosotros hemos vivido de manera permanente situaciones de amenaza y de violencia respecto al rechazo. Tenemos a lo menos 8 situaciones que han sido constataciones de golpes y cosas por el estilo en puerta a puerta. El otro día a una compañera haciendo puerta a puerta, a una voluntaria, le pegaron con un palo en la cabeza. Les quiero decir, sale una persona al rechazo. Sí. Eso no lo podemos incentivar. Y yo aquí les hago un llamado a que aquí tenemos dos opciones distintas. Ustedes están por el rechazo, nosotros estamos por el apruebo. A que cambiemos la forma de relacionarse. Lo que hizo Pedro Paul de amenazar de muerte a constituyentes por el apruebo me parece que no corresponde. No podemos seguir avalando de ninguna parte situaciones que tengan que ver con violencia. Estamos en una fiesta de la democracia. Violencia Y física y tampoco psicológica también, y la tampoco cultura de la relativizar cancelación y tampoco no lo he relativizar visto condenar lo con que tanta significa pasar un caballo arriba de la cabeza a una persona puede matarlo. O sea, Sí. menos mal que hoy no tuvimos Pero que eso, lamentar Connie, una eso- situación de Connie, muerte eso es hablar producto un de las sector de la personas que violencia, pasaron pero por no de los arriba dos. de la Uno cabeza tiene a que un condenarlo ciclista. los dos con igual Está fuerza, he- Connie. está hecho el punto, quiero preguntar- Cuando Carol, dice, el rechazo ejerce violencia. Bueno, el apruebo también, pero condenemos los dos con la misma Está hecho el severidad. punto, diputado Longton, pero es ahí quiero- donde nos perdemos, Connie. quiero ir Voy al a la tema. pregunta de Quiero ir al Tenemos tema de pruebas Héctor concretas, ¿no? Sí, pero de Ok, los dos lados, está Carol. hecho el Bueno, punto. Hablemos de respecto la del detención de caso Héctor Yaitul, Yaitul. la salida de la ministra Janet Vega. Si esto, ¿cómo afecta o no afecta, por ejemplo, lo que se planteaba al principio, que podía afectar al apruebo? ¿Cómo afecta también la credibilidad del gobierno de Gabriel Boric, Cristian Valenzuela? Lo primero, hoy Chile es un país más libre y más seguro con Héctor Yaitul en la cárcel. Y yo creo que en eso coincidimos todos. Creo que Vlado dijo algo parecido, no quiero atribuirle alguna palabra para que después no peleemos. Entonces, agradecer a la PDI y a la Fiscalía por su trabajo. Segundo, con el caso de la ministra Vega, los vínculos entre este gobierno y el narcoterrorismo dan cuenta de algo que hay que investigar y hay que investigar de manera profunda. ¿A qué te refieres? Me refiero a que cuando una ministra intenta contactar o contactó, yo no lo tengo claro, me gustaría escuchar su testimonio más que su renuncia, contacta a uno de los voceros de una de las organizaciones narcoterroristas más peligrosas de Chile, a mí no solo me llama la atención, sino que me merece una alerta tremenda. Y creo que eso queda claro y hay que investigarlo y requiere una atención importante Ya, del pero tú gobierno estás- más que Tú estás más que dejando sobre excusa. la mesa la idea de que esto no es solamente que hubo una ministra que intentó contactarse, sino que hay otros contactos. No es una interpretación, es un dato. Una ministra Sí. de este gobierno quiso llamar, no sé si habló con él o no, a un narcoterrorista. Y eso es gravísimo. ¿Ya? Y requiere, yo entiendo que estamos a una semana del plebiscito y hay otras consideraciones sobre la mesa, pero creo que el gobierno tiene que ponerse las pilas con esto porque la simple excusa o la simple renuncia no es grave. Y tercer punto, y aquí también otro llamado, a la ministra Isquia Siches, la ministra de Interior y de Seguridad Pública de la República de Chile. Si ella no sabía, es gravísimo. Y si ella sabía, es gravísimo también. Entonces, a mí me gustaría una explicación de la persona que está encargada de la seguridad en el país, que nos diga por qué hay ministros de este gobierno que están en contacto con narcoterroristas. Y si es el único contacto, si se contactan con bandas de narcotraficantes, con otras organizaciones terroristas, con el Tren de Aragua. No, me ya. gustaría saber Perdón. si existen más contactos. ya. Y Se está yo pasando sé, 10 pueblos. Bravo, límite, bravo, yo sé que te escandaliza. Cristian. 20 pueblos, para adelante. Creo que te escandaliza, pero yo no sé. Yo lo considero de sentido Sí, te común. faltó con Al que Qaeda es también. No, gravísimo, por favor. gravísimo que una ministra hable por teléfono con un terrorista. No. Vlado, vínculo, planteó Cristian Valenzuela vínculo entre el gobierno le faltó y con el todo el terrorismo narcoterrorismo. internacional. Claro. No, a ver, Claro. primero que nada, el señor Yaitul hoy día está preso. Yo me alegro que hoy día esté preso porque lo que triunfó es el Estado de Derecho. Segundo, se está intentando, bueno, aquí Cristian lo ha dicho claramente, establecer un vínculo de complicidad entre este gobierno y Yaitul o lo que sea. ¿Ustedes escucharon el resto de las conversaciones de Yaitul o no? Lo que dice, primero, le da duro al presidente.
le da duro al gobierno, le da duro a la constituyente, dice que era mejor que hubiese ganado José Antonio Kast para sus propios fines. O sea, si aquí hay alguien que se vería beneficiado, no es precisamente este gobierno. Dice, no, a nosotros nos conviene más que gane el otro. José Antonio Kast se refería a la conversación. Yo te aseguro que José Antonio Kast no tiene el teléfono de Héctor Yaitul, así que por lo menos ahí creo que tu teoría es un poco aventurada. Yaitul lo que hace en sus conversaciones privadas, son conversaciones privadas que se filtraron por producto de la investigación, claramente hay un divorcio, no hay ninguna relación entre el gobierno y él y su organización. Y es más, lo que dice es, nos conviene que gane, esto en el contexto de la elección presidencial pasada, nos conviene que gane José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque los extremos se necesitan. Esa es la verdad. Entonces, Vlado, pero no hay una contradicción. Y termino con una cosa más, solamente una cosa. Al señor Yaitul no le conviene la nueva Constitución. ¿Sabe por qué? Porque la nueva Constitución establece mecanismos de diálogo para llegar a la paz. Establece reconocimiento de los pueblos originarios y establece un nuevo trato. Y autonomía, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué este nuevo trato? Comandante Para que no Guillermo. caigamos en la situación dramática que estamos viendo en el sur. Porque aquí se ha estirado el chicle. Y es con esta Constitución la que tenemos la violencia desatada en el sur. Por lo tanto, esta Constitución no le gusta, la nueva, me refiero a la propuesta. La que elimina el estado de emergencia, tú dices que no le gusta. No le gusta al señor Yaitul. No habla de pero si terrorismo lo ni una dijo. sola- no Oye, dice terrorismo pero ni si una esto sola vez, Vlado. yo no estoy interpretando. El señor Yaitul dijo, ¿qué tengo que ver yo con los constituyentes? No me gustan ellos. Habló mal de Elisa Loncón, habló mal de todo el mundo en conversaciones privadas. Por lo tanto, no nos vengan a vincular acá Pero si hay donde no llamado corresponde. telefónico, hay Porque llamado las propias telefónico. palabras de él dejan clarísimo esta situación. A él no le gusta el proceso constituyente, no le gusta la propuesta constitucional, no le gusta el presidente Boric, no le gusta nada. Pero sin embargo, ¿qué dijo? Me hubiese gustado que ganara el José Antonio Kast. Imagínate. Pero no se presentan o ¿Por qué no sí? hay contradicciones por parte del presidente de cómo ha llevado el tema de la violencia en la macrozona sur, concretamente con la relación con Héctor Yaitul. Hacemos una pausa y responden a la vuelta de comerciales, responde Carol Cariola y el diputado Longton. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Yo había dejado planteada la pregunta, diputada Cariola, sobre si no hay contradicciones o cómo se hacen cargo de las contradicciones que ha mostrado el presidente Gabriel Boric, que al principio dijo no condenamos ideas, que habló del diálogo con todos. De hecho, el PPD, la presidenta del PPD ha dicho que la ministra, la ahora ex ministra Janet Vega, solo estaba siguiendo orientaciones y directrices que le entregaron desde el gobierno. Y después entonces cambian completamente el discurso. Sí. A ver, en Chile no hay delitos que persigan ideas. Eso es efectivamente así. Y yo creo que eso es muy importante a propósito del resguardo de nuestro Estado de un poco Derecho, más ¿no? que idea lo Sin que embargo, dice no, Yaitul. de acuerdo. Eso Por eso detenido. quiero responder la pregunta, Connie. Lo que dijo el presidente en eso, y creo que el gobierno también ha sido bastante claro, ya tenía una querella Héctor Yaitul, cuando el presidente hizo referencia a que en Chile no hay delitos que persigan la idea. Pero sin embargo, Héctor Yaitul sí tenía una querella y había una investigación en curso, que el gobierno amplió, incluso después. Entonces yo no veo contradicciones, yo lo que veo acá es que hay una consecución de hechos apegados al Estado de Derecho que tiene que ver con un proceso de investigación que se está llevando adelante y que las investigaciones que se llevan en Chile a propósito del funcionamiento de las instituciones es cuando hay delitos efectivamente. Y si acá hay una persona que está detenida es porque somos iguales ante la ley y vamos a seguir siendo iguales ante la ley. Y eso es muy importante, Connie, porque nosotros por lo menos estamos convencidos y convencidas de que todos los delitos en nuestro país tienen que ser perseguidos, tienen que ser investigados, hay un Estado de Derecho que funciona y que además va a ser perfeccionado. Lo que sí me parece grave, que lo que aquí ha dicho Cristian respecto de que acusar, y creo que él tiene el deber de mostrar las pruebas cuando dice el gobierno tiene vínculos con el Tren de Aragua. Yo no dije eso, Ojo, yo a puse ver, la pregunta sobre la mesa en base a datos que son Cristian, bastante evidentes, Carol. Hay acá una intención. No. Se habló de un de vínculos con el narcoterrorismo. Mire, ¿sabe qué? Héctor Yaitul es un narcoterrorista, ¿sí o no? A mí me Carol, queda la impresión, Héctor Yaitul pero es un déjame terminar narcoterrorista, mi ¿sí o no? Es que es argumentación. A mí me importante queda la partir de esa impresión base. de que ¿Cuál es la base de el conversación? gobierno tomó una decisión política y la ministra Vega ya no es ministra del gobierno, precisamente por haber actuado de mutuo propio. El gobierno tomó una decisión de abrir El espacios abogado de de Héctor diálogo. Yaitul dijo hoy día que hubo más contacto. que hubo más contacto. Bueno, está bien, que lo y
trataron a través de él, trataron de contactarse. Y tendrán que investigarse cada una de esas acciones si no son orientación fundamental del presidente, que él dijo el otro día que acá el gobierno ha orientado una acción de diálogo, pero que aquellas acciones que se establezcan de manera directa con Andrés alguna Longton. persona en particular que Se está nos acaba el acusada de tiempo. delito, tiene que hacerlo a través del conocimiento total Andrés del Longton. gobierno. Sí, Yo primero creo que hacerme eso está cargo claro. de lo que dice Vlado respecto a que a Héctor Yetul pareciera ser que va a votar rechazo. Mira, me cuesta creer de que a Héctor Yetul no le gusta este proyecto de nueva constitución porque no dice... No le gusta. Espera, ¿Lo desconoció? déjeme terminar el día. No dice ni una vez la palabra terrorismo. No establece el estado de emergencia, es decir, el 5 de septiembre van a tener que salir las Fuerzas Armadas de la macrozona sur. Un No es sueño verdad, para eso Héctor no es Yetul. verdad, Andrés. Establece un Hay largo artículos catálogo, transitorios número 2, no es establece verdad. un largo catálogo No es de verdad. derechos para los presos. Y se nombra muy pocas Artículo veces a las transitorio víctimas. número Por lo 2. tanto, me parece raro que esta constitución no la acomode este proyecto de nueva constitución. Segundo, lo de Héctor Yetul, Connie, a mí me parece que es intolerable que una ministra de Justicia se contacte o intente contactarse con un delincuente. Ministra de No, Desarrollo es Social. Era Desarrollo ex-ministra. social. Desarrollo social. Es ministra, pero Y era ya no ministra en es ese momento y cuando el mismo día, además, que llama En el Héctor gobierno- Yetul en el a la gobierno anterior no resistencia hubo armada. nunca contactos con Alfredo Moreno Yetul. lo dejó claro. Aquellos que no renunciaran a la violencia como método de acción política ¿Usted no iban a tener garantiza que ningún Alfredo tipo... Moreno nunca se encontró ni se... Por lo menos ni, él digamos, señaló tuvo que no algún tenía ningún contacto, tipo un de intento contacto y no ha salido a la luz ningún tipo de contacto. Segundo, esto demuestra la debilidad y dejan entredicho precisamente cómo este gobierno ha enfrentado la delincuencia y la violencia en la macrozona sur. Cuando el presidente Boric habla de que son solamente ideas, ¿será casualidad o no? Si habían comunicaciones previas, se retiran querellas. El abogado habla de que le costaría mucho pedir la prisión preventiva, es decir, Héctor Yetul hoy día está preso gracias a la labor de la Fiscalía y de la PDI, porque la verdad es que la debilidad que ha mostrado este gobierno para perseguir a Héctor Yetul ha sido tremenda. Mire cuánto costó para que ampliaran la querella, Connie, para una persona que se ha adjudicado más de 50 atentados desde el año 2020 a la fecha. Entonces, por lo tanto, hay que investigar, vamos a crear una comisión investigadora, Eso sí. porque creemos que por los hechos que ha demostrado este gobierno, otorgando además beneficios penitenciarios previas amenazas de muerte, denotan de que claramente hay un actuar débil y con poca convicción para enfrentar el terrorismo y la delincuencia en la macrozona sur. Diputado Longton, Andrés Longton, ahora lo digo bien, Vlado Mirosevich, Cristian Valenzuela, Carol Cariola, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. En 7 días más a esta hora ya vamos a saber si la mayoría de este país aprobó o rechazó el proyecto de nueva constitución. Otra será la conversación. Así es que nos vamos a encontrar Y un llamado a la calma también, a terminar las campañas bien para no... con este Bueno, llamado a la calma. Nos vamos a la pausa y Condenen ya la estamos de vuelta con violencia más. de aquellos que han amenazado también, Bueno, es importante. no que lo recogió el hagan. llamado a la calma, pero sigamos. Llamado a la calma. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional para despedirnos, pero para dejarlos invitadísimos a lo que viene el próximo domingo, el día del plebiscito. Vamos a tener una transmisión especial desde muy temprano aquí en TVN y que termina con un Estado Nacional dedicado a analizar el resultado, porque a esa hora, ya en 7 días más, sabremos si la mayoría de Chile aprobó o rechazó la propuesta constitucional. Así es que tendremos todo el análisis del escenario post-plebiscito. Recuerden que el voto es obligatorio el próximo domingo, que a muchos los cambiaron de locales de votación, así es que informarse para poder llegar a tiempo y poder votar el próximo domingo 4 de septiembre. Nos vemos en 7 días más y por supuesto que tengan una gran semana. Buenas noches.